y un invitado al que estábamos justamente esperando, es el anteúltimo de la jornada. Le presentamos, está con nosotros Alexander Roy, que es el presidente del INAES, y vamos a estar hablando un poco sobre asociativismo, hablando sobre economía social y, digamos, en esta lógica de que la producción tiene todos su integración, es una cadena de valores, como pasa, como sucede en las actividades, ¿no? Como sucede en la industria, donde la cadena de valor integra a todas las puntas. Bueno, me parece que es uno de los lugares muy importantes para poder ir entendiendo de qué se trata cuando hablamos de una economía integral. ¿Cómo estás, Alexander? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien, gracias. Bueno, me alegro, gracias por la visita. Contanos un poco cómo estás estructurando tu trabajo dentro del INAES y en esta conexión, digamos, ¿no? Entre lo que es el asociativismo, la economía social, con todo lo que es la producción nacional en las distintas escalas. Acá tenemos un mundo, un universo PYME que tiene mucha vinculación, digamos, ¿no? con todos esos sectores, pero vos los conocés más de primera mano. ¿Y qué es lo que estamos viendo en la Argentina en términos de asociativismo, de economía social? El primer punto es entender que la economía social forma parte del mundo de la producción hace décadas, para no decir siglos, y que es una parte de la producción poco visibilizada dentro de los imaginarios argentinos. Claro. Sin embargo, su realidad productiva es muy parecida a la de las pymes o inclusive algunas grandes empresas. La diferencia es el modo en el cual está organizado. La cooperativa tiene una forma específica de organización, con asamblea, con socios, y la sociedad anónima tiene otra forma específica de organización. Pero finalmente comparten la misma mesa de los productores y de los productores nacionales. Exactamente. Bueno, en ese contexto, digo, en este imaginario de división, no solamente sucedía de lo que se podía llegar a ver desde socialmente diciendo, bueno, esto está por un lado o por el otro, sino que hay veces que cuando uno hablaba con cooperativas, parecía ser que cuando se juntaban con alguna empresa grande, alguna pyme, y empezaban a hablar de integración en las cadenas, después se dan cuenta que era más natural de lo que parecía, digamos, ¿no? Y justamente esto, dejar de lado ese prejuicio de no son, digamos, son como partes separadas de una economía que en realidad están integradas. Digo, en ese contexto, ¿ha habido una integración más natural últimamente? Y eso, ¿qué función cumplen ustedes justamente en esa vinculación, ¿no? Acá hace un rato estuvo el secretario de Industria, y también se está, digamos, la integración de la economía del conocimiento tuvo también todo un proceso. Digo, parecía ser que hay que llevar adelante, pero no es lo mismo en un contexto productivo, en un contexto donde la producción no tiene demasiada cabida, como que está vinculado con los modelos de desarrollo. Digo, ¿cómo estás viendo y cómo analizás esos procesos, si querés, en términos históricos, desde lo más reciente, a eso me refiero, ¿no? Mira, me parece que hay dos factores que son clave. En primer lugar, que en un mundo donde cada vez más los modelos de desarrollo se orientan a las finanzas y a la renta, los actores productivos se van reconociéndose entre sí, ¿no? Con cual ayuda también a desandar muchos prejuicios, porque de vuelta nos encontramos en el mismo espacio los que producimos, los que trabajamos y más los que producimos y trabajamos en el país y para el país. Ahí la forma organizativa se vuelve secundaria en relación a ese primer plano, porque sabemos que si el modelo de desarrollo no gira en torno al trabajo y a la producción, lo que se viene es la destrucción del trabajo, la destrucción de la producción y un modelo que nos lleva mucho más a la renta y a las finanzas y por ende a todas las crisis que nosotros hemos vivido y que desgraciadamente podemos llegar a vivir por culpa justamente de ese modelo. Entonces a mí me parece que hay un factor más estructural, si querés, que ayuda a que el sector de la economía social, las cooperativas, las mutuales y el sector pyme productivo se encuentren sin prejuicios. Lo otro también creo que se avanzó mucho en términos más conceptuales en el sector cooperativo y mutual en particular, en asumir que son empresas y que son empresas sociales, que la diferencia de vuelta es la forma de organización.
Y creo que inclusive lo que es muy productivo es pensar en qué situaciones y en qué esquema es más eficiente una sociedad anónima, en qué esquema es más eficiente una cooperativa, y que podamos hacer esa pregunta. Son modelos distintos de organización productiva y los dos tienen virtudes y defectos. Bueno, y hay que poder hablar en esos términos. Obviamente yo soy un defensor del modo asociativo por distintas razones, pero tienen una articulación y una integración que está existiendo, que es cada vez menos prejuiciosa y que es cada vez más potente. Alexander, en ese sentido, te pregunto cuáles son los desafíos que tienen hoy justamente ese tipo de organizaciones y qué necesidades les piden o les presentan al Estado, digamos, ¿no? En algún punto siempre los requerimientos, las necesidades son infinitas, el Estado tiene que priorizar algunas y ver en qué punto están justamente de esas necesidades mutuas. Mira, nosotros estamos trabajando en 3 líneas que nos parecen esenciales. La primera, que consiste en garantizar el derecho a la producción y que es el derecho a tener una forma legal adaptada a la producción. Por eso trabajamos a través de una reforma del INAE que se llama la Renovar, que cambia el sistema de matrícula, que hace que hoy en día alguien se pueda cooperativizar en 15 días o un mes, a diferencia de muchos meses o años en el esquema anterior. Y que la cooperativa se puede constituir a partir de 3 personas. Entonces, mucho más adaptado a la realidad productiva también nuestra. Claro. Esto es un primer pilar, que es que cooperativizarse sea parte de un derecho. Claro. Un derecho a la producción y al trabajo. De la misma forma que constituir una sociedad anónima tiene que ser lo más simple posible. Después viene la fiscalización, los controles, pero primero tiene que estar la herramienta productiva en términos legales. Lo segundo, que es una problemática común al conjunto del mundo de la producción, es la cuestión financiera. Nosotros estamos trabajando un sistema que se llama SIFACER, Sistema Financiero ACER, que va en el sentido justamente de poder hacer que todo sujeto productivo que hoy no es sujeto de crédito pueda hacerlo. Y eso a través de un sistema que es un sistema que viene de la puesta en red de todo el sistema cooperativo y mutual, y con una matriz de riesgo que esté más adaptada a la realidad productiva de nuestras unidades productivas en el país. Y eso es una línea que estamos lanzando en estos días. Tuvimos la conversación con el presidente y varios miembros del gabinete el otro día, donde justamente trabajamos sobre ese esquema. Y eso creo que es fundamental, porque es una gran reforma del sistema financiero, tal vez uno de los ejes más importantes de los años 70 de esta parte. Claro. ¿Por qué? Porque Argentina, sabemos, tiene apenas 16% de su PBI en crédito, y todos los productores que nos miran y nos escuchan saben lo difícil que es acceder al crédito. Entonces, para nosotros es muy importante agilizar ese proceso y encontrar otros mecanismos que son complementarios con los mecanismos existentes en el Estado, que son complementarios con los mecanismos existentes en el sistema bancario. Claro. Apuntamos a aquel sujeto que hoy no encuentra solución en las herramientas que existen y que tiene que ser un sujeto de crédito. Justamente, bueno, el financiamiento es uno de los puntos que está... ya atravesó toda la primera jornada y que se promete ser uno de los puntos más que más preocupa a todo el sistema productivo, ¿no? El tema del acceso al crédito, las líneas de financiamiento, qué características deben tener justamente para ser dinámico a un sector que, como decía, ya es difícil para la formalización tradicional que tienen las empresas. Las SA es lo más tradicional y es lo que el sistema financiero habitualmente conoce, y aún así se le complica. Digo, ¿qué condiciones tiene que tener para un sector que reúne a mucho sector productivo, que algunas veces incluso hasta quedó marginado del más tradicional? Claro. Ahí pareciera como hubiera 2 sujetos totalmente distintos, claro, ¿no? Está el sujeto productivo por un lado y el sujeto de crédito por otro lado, como si fueran 2 sujetos distintos. Bueno, lo que tenemos que hacer es que el sujeto productivo y el sujeto de crédito sean la misma persona. ¿Eso qué significa? Significa que la regla del sistema financiero tiene que estar adaptada al sujeto productivo. El problema que vivimos a nivel mundial, no es solamente un problema en Argentina, pero en Argentina está más agudizado, es que la regla del sistema financiero son reglas que se rigen en función de lo que se llama los principios de Basilea III, que están cada vez más asociada a la cuestión del crédito prendario, o sea, tener propiedad o no tener propiedad, y un sistema de garantías, que es un sistema de garantía que es un traje que le cabe a cada vez menos personas. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es inventar nuevas formas
de evaluación de riesgo crediticio. Lo digo para el sistema financiero. Y a su vez que las unidades productivas estén cada vez más dispuestas a hacer valer lo que es la potencia productiva de ellas. Por ejemplo, su historial productivo, los flujos a futuro. Nosotros, por ejemplo, el sistema de crédito cooperativo mutual tiene una gran virtud, que en general son sistemas descentralizados. Hay 3.000 sucursales en todo el país del sistema cooperativo mutual, ¿no? Conocen a los que solicitan crédito. Eso es una parte fundamental de la matriz de riesgo, el conocimiento. Nosotros sabemos cuál es la unidad productiva que produce, que tiene trayectoria, y a su vez que puedan tener algunos elementos, eso es un elemento más subjetivo de la evaluación, y que tengamos elementos objetivos que tengan que ver con la trayectoria productiva. Eso es una matriz de riesgo totalmente distinta. Pero podemos ensayar otras formas también de pensar una matriz de riesgo que permita que el sujeto de productivo sea un sujeto de crédito y que el sistema financiero pueda poner el capital al servicio de la producción. Claro. Ahí tenemos un gran problema en la economía argentina, al nivel de la macro, que nos faltan instituciones que pongan dinero para la producción. Claro, bueno, ahí es alguna de las cosas que hoy estuvimos charlando tanto con la gente de Banco Nación, el provincia, como el sistema de garantías. Garantizar que estuvo acá uno de sus representantes, porque va cambiando un poco en la lógica de incentivo para los inversores, ¿no? Que ya no haya inversores destinados a las finanzas, a decir, bueno, pongo en un plazo fijo para que me dé rentabilidad, sino invertir en algunos lugares donde te pueden llegar a dar, digamos, invertís en la producción, sabés que esto me va a dar beneficios, pero sé que le estoy prestando a alguien que está produciendo. Me parece que eso es uno de los datos que son muy interesantes a tener en cuenta. Ahora, te pregunto, en esa lógica de financiar, si dentro de lo que se debe tener en cuenta es el expertise que tienen cada sector. Digo, habitualmente el cooperativismo ahora está muy asociado con la producción verde, con la producción sustentable, tanto en alimentos como en distintos, digo, porque tiene una lógica más cercana a las necesidades cotidianas y todos empezamos a trabajar, a consumir cosas que decís, esto es mucho más sano, esto es mucho más sustentable, la mentalidad de las nuevas generaciones son mucho más sustentables. En ese sentido, debería tener un reconocimiento este sector de la economía que ya trabaja desde antes, ¿no? Con esta mirada y que de algún modo también, digo, tendría que ser, poder ser financiado para poder potenciar eso que ya viene trabajando, o me equivoco, digo, vienen trabajando ustedes, se trabaja desde ese lado, ¿no? Con esa mirada. Totalmente, de hecho, toda la lista de buenos argumentos a favor del cooperativismo que da son las razones por las cuales yo estoy convencido que el modelo cooperativo es un modelo muy eficiente en términos de organización de la producción, porque es más cercano a las realidades locales, favorece las economías regionales, es una economía en pesos y que tiene gran parte de su inversión acá. Hace poco una nota en página 12 de un colega de la Torre, creo, que sobre AFA, ¿no? Que es una cooperativa de producción de alimentos, que dice que hace 5 meses tienen los precios estabilizados, sí, porque su propio modelo de gestión pasa por una lógica en donde que buscan es cada vez más eficiencia y una mejor productividad, con un concepto clave en las cooperativas, que lo propio de las cooperativas es que agrega capital. Suma capital, no concentra, agrega. Eso tiene una gran virtud a la hora de pensar la producción y tiene una gran virtud a la hora de incorporar innovaciones y demandas sociales, porque es cercano a la realidad social, es cercano a un conjunto de demandas y la verdad que responde muy bien a ese tipo de demandas de innovación. Con lo cual, el cooperativismo estoy seguro que se va a instalar cada vez más en la sociedad como una forma legítima, deseable, bien vista. Estamos trabajando en esa línea, todavía le falta visibilidad, pero es en la práctica que la visibilidad ocurre y eso vamos a avanzar. La última, y te pregunto, pensándolo para adelante, nosotros, este congreso empezó hace un año atrás y muchos de los que participaron en el primer congreso están nuevamente acá y traen como una historia de qué pasó en el medio. Te pregunto cómo te ves dentro de un año en las metas que se están poniendo justamente
en el desarrollo del asociativismo y dentro de un año nos volvemos a encontrar y me decís, logré todo esto, ¿qué es lo que te gustaría lograr de acá hace un año? Bueno, tener más matrículas de cooperativas que estén produciendo, tener el sistema financiero en marcha y haber prestado por lo menos 10.000 millones una primera etapa que permite dar cuenta que ese sistema funciona y haber contribuido a una inteligencia territorial del país. Porque una de las cuestiones que también es necesario poner sobre la mesa es el rol del Estado, que es finalmente poder tener información global que ayude a aquellos actores que tienen información parcial en tomar mejores decisiones, en mejorar sus sistemas. Que es la función, digamos, planificadora del Estado, pero no como se entiende en términos de el Estado que dice lo que hay que hacer, sino el Estado que construye un saber sobre lo que hay que hacer, que puede orientar, obviamente, en algunos casos, en el caso de alimentación, tiene que poder decir algunas cuestiones, pero lo importante es construir esa inteligencia que permita reorganizar los territorios de nuestro país, que es tan grande, que es tan heterogéneo, y que por ende todo lo que nosotros pensamos en términos federales se concrete desde el último pueblo hacia la nación y que podamos reorganizar todo ese tejido. Esperemos que dentro de un año podamos estar hablando de que todas esas cosas, si no están concretas, estén bien orientadas hacia ahí y que sea una realidad. Gracias, Alexander, por tomarte el tiempo de venir hasta acá y poder hablarle a todos aquellos que están del otro lado compartiendo este Congreso Industrial. Gracias a ustedes. Ahí estaba entonces Alexander Reuig.